Mi familia invirtió miles de millones en la investigación y el desarrollo de un medicamento milagroso contra el cáncer, pero este, desarrollado a un coste inmenso, fue criticado por ser demasiado caro. Por compasión hacia la gente común, voluntariamente bajé el precio una y otra vez. Sin embargo, los pacientes de cáncer no lo compraron. Siguieron quejándose de que era inasequible. Justo entonces, una farmacéutica extranjera produjo una versión genérica de mi medicamento y la vendió a menos de una décima parte del precio. Como era barata y eficaz, innumerables pacientes de cáncer se apresuraron a comprar el medicamento falso, dejando el medicamento real, en cuyo desarrollo había pasado incontables días y noches, acumulando polvo. El medicamento genérico arrasó instantáneamente en la nación de Xia, y el jefe farmacéutico, Wang Renxin, fue aclamado como un gran filántropo. Mientras tanto, mi familia y yo fuimos acusados públicamente de ser especuladores despiadados que se alimentaban de sangre humana. Las acciones de mi familia se desplomaron y fueron objeto de abuso. Finalmente, nos vimos obligados a declararnos en quiebra bajo una enorme presión pública. Mi padre murió de un infarto provocado por el estrés, y mi madre, incapaz de soportar el golpe, pronto lo siguió. Me llené de odio. Por suerte, el cielo me dio una segunda oportunidad. En esta vida, ya no optaré por invertir en el desarrollo de fármacos. Sin embargo, no esperaba que Wang Renxin también renaciera, junto con aquellos pacientes de cáncer que me habían condenado y acusado de crueldad en mi vida pasada. En la cumbre médica internacional, la lámpara de araña de cristal reflejaba destellos de luz ante mis ojos, sumiéndome en un estado de trance. De repente, volví a la realidad y me puse de pie, mirando a mi alrededor. En la gran pantalla del centro del escenario se proyectaban 7 grandes personajes. Nuevo medicamento anticancerígeno dirigido. ¿He renacido? Incrédula, corrí al baño y abrí el grifo. El agua fría me cubría la cabeza, y la sensación gélida me despejó. Me miré al espejo y me clavé las uñas con fuerza. El dolor agudo lo confirmó. No estaba soñando. Había renacido. Renací al mismo día en que anuncié el desarrollo de la cura del cáncer. Una oleada de éxtasis me invadió, seguida al instante por un aterrador brillo carmesí en mis ojos. Los recuerdos de mi vida pasada me inundaron como una marea. En mi vida pasada, recordé estar de pie en este mismo podio, con los flashes de la cámara del reportero brillando como estrellas abajo. Allí estaba, rodeado como la luna entre las estrellas, anunciando con orgullo la noticia de que la familia Geu invertiría en el desarrollo de una cura milagrosa. Mi yo del futuro no se imaginaba que ese momento marcó el comienzo de la destrucción de la familia Geu. Nací con una cuna de oro. Mis padres me adoraban. A diferencia de los severos padres de otros herederos adinerados, ellos respetaron plenamente mis intereses. Al enterarse de mi pasión por la medicina, inmediatamente consiguieron que maestros de renombre, tanto nacionales como extranjeros, me dieran clases particulares. Era inteligente por naturaleza, y gracias a la gran inversión en mi educación, progresé rápidamente. Tras alcanzar la mayoría de edad, continué mis estudios en prestigiosas facultades de medicina como Harvard, Stanford y Cambridge. Como resultado, mis logros médicos fueron increíblemente altos, convirtiéndome en una estrella emergente en la historia de la medicina. Los médicos curan a los heridos y rescatan a los moribundos. El objetivo final es salvar vidas. Y la plaga que azota tanto al mundo médico como a los pacientes es el cáncer. Como estudiante de medicina, presencié demasiadas desgracias en el mundo. Así que, en aquel entonces, me prometí vencer el cáncer. Pero vencerlo es más fácil decirlo que hacerlo. Requiere no solo un profundo conocimiento teórico, sino también un gran apoyo financiero y verificación experimental. Por suerte, contaba con el apoyo de la familia Geu. Para apoyar mis intereses, mis padres gastaron una fortuna en mi formación. Cuando mi padre supo que mi sueño era resolver el problema mundial del cáncer, no dudó en gastar decenas de millones para reunirme con lo que, en esencia, era el mejor equipo médico del mundo. Gracias a su ayuda, mi investigación avanzó rápidamente. El método actual para eliminar células cancerosas,
La terapia CAR-T también se conoce como inmunoterapia de células T con receptores de antígenos quiméricos. Implica el uso de ingeniería genética ex vivo para modificar las células T de sangre periférica del paciente, dotándolas de la capacidad de identificar y reconocer antígenos de superficie de las células tumorales. Tras la expansión y el cultivo in vitro, se reinfunden en el paciente para tratar el tumor. Las células CAR-T pueden expresar receptores sintéticos que reconocen los antígenos de superficie de las células tumorales y las destruyen. Este método es muy eficaz contra la mayoría de las células cancerosas, pero también conlleva posibles reacciones adversas graves. Por ejemplo, fiebre alta, hipotensión y dificultad para respirar. El punto crítico, sin embargo, es que una sola inyección cuesta 1 o 2 millones, un precio que el público en general simplemente no puede permitirse. Así que comencé a preguntarme, ¿podría desarrollar un método nuevo y asequible para eliminar las células cancerosas que las masas pudieran soportar? Habiendo recibido la mejor educación del mundo desde la infancia, sumado a la ayuda de eminencias médicas que mi padre contrató a un alto precio, pronto descubrí una nueva vía para tratar el cáncer. Es decir, utilizar las propias células inmunitarias del cuerpo humano para destruir las células cancerosas. El sistema inmunitario es la barrera más importante del cuerpo humano y desempeña un papel vital en la salud humana. Las diversas células del sistema inmunitario son capaces de destruir casi cualquier célula cancerosa. La razón por la que las células cancerosas se definen como cáncer, más allá de su naturaleza destructiva, reside en su capacidad de evolucionar, propagarse y camuflarse. Algunas se ocultan, mientras que otras se camuflan para parecerse exactamente a las células normales. Debido a esta discreción, al sistema inmunitario le resulta casi imposible localizarlas, identificarlas y eliminarlas con precisión. Las células cancerosas se reproducen rápidamente y evolucionan constantemente. Para cuando el sistema inmunitario las detecta, suele ser demasiado tarde. Esto me llevó a preguntarme, ¿podría desarrollar un fármaco o encontrar un método para identificar y marcar estas células cancerosas mutadas, incitando así al sistema inmunitario a atacarlas activamente? Siguiendo esta línea de pensamiento, mi equipo pronto logró un gran avance. Nuestro concepto era tratar el cáncer mediante inyección intravenosa. Primero, podríamos usar tecnología para modificar genéticamente otros virus. Estos virus modificados no solo serían poco dañinos para el cuerpo humano, sino que también podrían diseñarse para infectar específicamente las células cancerosas. Al igual que salpicar tinta sobre una hoja de papel blanco, esto expondría las células cancerosas justo delante de las narices del sistema inmunitario, desencadenando una respuesta de rechazo y provocando que el cuerpo las elimine por sí solo. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Cerrar la brecha entre la teoría y la realidad presentaba inmensas dificultades. Encontrar y modificar un virus inofensivo para los humanos, pero capaz de marcar las células cancerosas, era la máxima prioridad. Este proceso exigía una enorme inversión de tiempo, energía y dinero. Tiempo y energía me sobraban, pero los fondos necesarios para desarrollar un nuevo fármaco no se podían cubrir con unas pocas decenas de millones. Por el bien de mi sueño y de quienes sufrían mientras esperaban, insistí y rogué a mi padre, buscando solo su inversión. Afortunadamente, para mí y para mi sueño, mi padre decidió invertir con decisión en este proyecto de I+D de altísimo riesgo. $10.000 millones, prácticamente la totalidad del flujo de caja y los activos inmobiliarios de la familia GEU. En mi vida pasada, di una conferencia de prensa especial en la Cumbre Médica Internacional precisamente por este motivo, anunciando que yo, en representación de la familia GEU, desarrollaría una nueva cura milagrosa para el cáncer. Afortunadamente, no decepcioné a mi padre. En 3 años, identifiqué con éxito las células virales capaces de marcar el cáncer y desarrollé este medicamento milagroso contra el cáncer. Durante un tiempo, disfruté de una gloria desbordante. El precio de las acciones del grupo GEU se disparó, convirtiéndose en el producto más codiciado del mercado. Pero entonces la situación cambió. Innumerables pacientes con cáncer se quejaron de que mi medicamento era demasiado caro. A $50.000 el frasco, era simplemente inasequible para las familias comunes. De repente, las quejas inundaron el aire y los insultos llegaron de todas partes.
Conocía perfectamente las limitaciones y dificultades económicas del público, así que ya había fijado un precio extremadamente bajo. $50.000 por botella era una gota en el océano comparado con los $10.000 millones gastados en investigación. Pero la gente no estaba satisfecha. Pero no importó. Seguí bajando el precio, $50.000, $40.000, $30.000, $20.000, hasta que llegó a $10.000. Con $10.000 millones en costos de I+D, $10.000 por botella ya era un precio increíblemente bajo. Bajarlo aún más sería una injusticia para los investigadores que trabajan día y noche, una injusticia para mi padre y la inversión del grupo GEU, y una injusticia para el fruto colectivo del trabajo de innumerables científicos. Pero la naturaleza humana es codiciosa. Incluso con $10.000, seguían insatisfechos con el precio. Hay que tener en cuenta que, antes de que se desarrollara un medicamento milagroso, el estándar del mercado, la terapia CAR-T, costaba entre 1 y 2 millones de dólares por inyección. Sus costos de I+D fueron de apenas $1.200 millones. Sin embargo, lo vendieron por la asombrosa suma de $1.000 millones. $2 millones. Nuestros costos de I+D alcanzaron los $10.000 millones. Sin embargo, nuestro precio fue de tan solo $10.000. Nosotros, la familia GEU, ya habíamos sido increíblemente meticulosos. Sin embargo, la gente no estaba satisfecha y seguía pidiendo rebajas de precio. Algunos lloraban lastimeramente en redes sociales, suplicándome desde casas destartaladas que bajara el precio un poco más. Al ver esto, me dolió la nariz. No lo soportaba, así que me atreví a bajar el precio a $5.000 la botella. Aún así, la gente seguía insatisfecha. Dejé de importarme, porque sabía que, pase lo que pase, el corazón humano es insaciable. Que me maldigan. Si son tan capaces, no deberían usar mi medicina, llamándome desalmada mientras la consumen. Eso es lo verdaderamente patético. Ya no me preocupaba que esos pacientes con cáncer me maldijeran, porque éramos los únicos proveedores de este medicamento milagroso en el mercado. Las patentes de desarrollo de fármacos tienen un periodo de protección de 20 años. Durante este periodo, no me preocupaba que otras empresas produjeran genéricos. Incluso si lo hicieran, podría exigir responsabilidades y una compensación por la vía legal. Por lo tanto, si querían tratar su cáncer además de la única opción de $2 millones por inyección, su única opción era mi medicamento. Sin embargo, seguía siendo ingenuo. Subestimé la avaricia de la naturaleza humana y la complejidad del corazón humano. Una desconocida compañía farmacéutica india, que obtuvo la fórmula quién sabe dónde, ignoró las protecciones de patentes y comenzó a fabricar versiones genéricas de nuestro medicamento milagroso. Como se encontraban en un país extranjero, escondidos y sin ningún escrúpulo, no podíamos hacer nada al respecto. Aunque estábamos indefensos contra ellos, las imitaciones de medicamentos que fabricaban nos causaron enormes problemas. Sus imitaciones eran ligeramente menos efectivas, pero se vendían a $500 la botella, una décima parte del precio de nuestros medicamentos originales. En consecuencia, en cuanto estos medicamentos falsos salieron al mercado, fueron adquiridos frenéticamente y buscados por innumerables pacientes con cáncer. Mientras tanto, el medicamento genuino que habíamos desarrollado no solo no se vendió, sino que también se volvió infame. Lo venden a solo $500 por frasco, lo que significa que el costo no llega ni a $500. Siguen sacando ganancias a ese precio. Pero lo vendemos a $5.000 la botella. Somos demasiado despiadados. Nos alimentamos de sangre humana. Surgieron innumerables rumores y protestas públicas. Como resultado, el precio de las acciones de la corporación GEU se desplomó. Sabía que esto no podía continuar, así que solicité activamente la intervención del Estado para localizar el origen de las drogas falsas y atrapar al responsable de la fábrica de imitaciones. Más tarde, gracias a la colaboración de numerosas agencias, se encontró al hombre. Resultó ser un conciudadano de Oncean.
Su nombre era Wang Rensin. Rensin, como el corazón benévolo de un sanador. Aunque lo atraparon, no pudimos hacerle absolutamente nada. En primer lugar, ya estaba indocumentado aquí y había adquirido la ciudadanía en otro país. En segundo lugar, tenía pocos bienes a su nombre. Para cuando lo encontraron, su patrimonio hacía tiempo que se había transferido al extranjero por medios desconocidos. En tercer lugar, innumerables miembros del público, pacientes con cáncer, sus familias y ciudadanos preocupados, se manifestaron en redes sociales pidiendo clemencia en su nombre. ¿A quién le importa si es real o falso? Mientras cure la enfermedad, es buena medicina. Se equivocaron de persona. Deberías atrapar a Heu Yu, ese chupasangre, no a Wang Rensin. Wang Rensin es un gran hombre. Sin él, no podríamos comprar medicinas y ya estaríamos muertos. Déjenlo ir. Innumerables personas suplicaban por él. La familia Heu intentó alzar la voz, pero, sin excepción, nuestras voces fueron ahogadas. Debido a la enorme presión de la opinión pública, el Estado retrasó el juicio contra Wang Rensin. Sin embargo, a mí me pareció indiferente esta demora. No tenía prisa. Después de todo, cada uno tiene su punto de vista y su capacidad para gestionar los asuntos varía. Para nosotros, Wang Rensin robó el fruto de mi trabajo. Imitar mi medicamento durante el periodo de protección de mi patente fue un robo. Fue un acto ilegal. Pero a los ojos de la gente, e incluso de algunas agencias gubernamentales y agentes del orden, era una buena persona. Al fabricar y vender medicamentos de imitación eficaces, salvó a innumerables familias que no podían costear sus medicamentos, preservando así su bienestar. Wang Rensin se ganó así una reputación de benevolencia. Sin embargo, lo que no esperaba era que las autoridades finalmente cedieran a la presión pública y lo liberaran sin cargos. Cuando escuché esta noticia, me pareció absolutamente increíble. Incluso si Wang Rensin estaba haciendo una buena acción en cierto sentido, sus acciones perjudicaron mis intereses y fueron técnicamente ilegales. No lo eran. Por muy compasivas o humanas que sean las fuerzas del orden, sin duda las emociones no deberían prevalecer sobre la ley, ni la opinión pública debería alterar el hecho de que se cometió un delito. Pero la realidad era que estaba equivocado. Innumerables pacientes de cáncer, con la bandera del victimismo en alto, nos insultaron a mí y a la familia Heu. Denunciarlo es divertido para ti, ¿verdad? Solo tienes envidia de ver a alguien más ganar dinero, ¿verdad? Ja. No compraremos tus medicamentos. ¿Quién puede permitirse medicamentos tan caros? Espero que tú y tu familia tengan cáncer para que puedan quedarse con estos medicamentos. No sabía qué había pasado con este mundo. En el pasado, mi vida académica y personal había sido un camino de rosas. Protegido por el legado de mis antepasados, nunca había presenciado la oscuridad de la naturaleza humana. Pero ahora sí que lo había visto. Aún así, no entré en pánico. Pensé que el Estado me haría justicia. Pero lo cierto es que me dijeron que la justicia reside en el corazón del pueblo. Ja. Como estos asuntos no afectaban sus propios intereses, naturalmente los consideraron ajenos y se mantuvieron al margen. Dado que las acciones de Wang Rensin habían salvado a innumerables familias, preservando su bienestar e incluso los intereses del Estado, este retrasó el veredicto. Y la falta de veredicto, en otras palabras, fue una aprobación tácita de tal comportamiento. El resultado de esta falta de juicio fue que dicho comportamiento se volvió aún más desenfrenado. Ante la incomprensión del público ante su abuso, solo sentí una oleada de amargura. ¿Es una farsa el periodo de protección de 20 años para las patentes médicas? Las empresas invierten enormes recursos financieros en el desarrollo de nuevos medicamentos, principalmente para beneficiar a la sociedad, y en segundo lugar, para obtener beneficios. Y este plazo de 20 años para las patentes está diseñado para proteger a la empresa, permitiéndole recuperar sus costes de I+D y obtener una pequeña rentabilidad. Solo así estas empresas pueden tener la motivación y la base financiera para realizar investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. De lo contrario,
Si algo desarrollado con dedicación, tiempo, energía y recursos se plagia sin costo ni protección, ¿quién se atrevería a desarrollar algo de nuevo? Pero, en retrospectiva, los 20 años de protección de los derechos de propiedad intelectual no fueron más que una broma para la familia Geu. El Estado no castigó a Wang Rensin por robar mi propiedad intelectual. Simplemente recibió una advertencia verbal. Tras la liberación de Wang Rensin, no solo se descontroló, sino que intensificó sus acciones. Como sus medicamentos falsificados se vendían mucho más baratos que los nuestros, las ventas de un medicamento que yo desarrollé fueron pésimas. Mientras tanto, amasó una fortuna. Con una fachada de hipocresía, se unió a la crítica pública, ganándose el apoyo y el apoyo de la gente. Para financiar mi investigación del nuevo medicamento, mi padre no solo agotó todo el capital de la familia Geu, sino que también hipotecó una cantidad considerable de propiedades. Aunque logré desarrollar el medicamento, no solo no pudimos obtener ni un centavo de ganancia debido a su alto precio, sino que el precio de las acciones de la familia Geu también se desplomó. Gastamos el dinero y nos equivocamos. Al mismo tiempo, una fuerza misteriosa manipulaba las cosas entre bastidores, apropiándose de las acciones de la familia Geu. No costó mucho descubrir que eran los patrocinadores de la investigación Carte. Nuestra aparición fue sin duda una gran amenaza para ellos, por lo que querían estrangularnos desde la cuna. Como mi padre ya había gastado casi todo el dinero de la familia en invertir en mí, éramos impotentes ante las operaciones de recolección de estas grandes fuerzas. Innumerables fuerzas poderosas, tanto nacionales como extranjeras, querían una tajada del pastel. Sumado a las declaraciones de Wang Rensin en redes sociales para manipular la opinión pública, el destino de la familia Geu era predecible. La cadena de capital se rompió y nos declaramos en bancarrota. Pacientes con cáncer recibieron tratamiento. Innumerables familias ahorraron en gastos médicos. Wang Rensin y ciertas empresas extranjeras amasaron fortunas, y la sociedad se estabilizó. Se había logrado un mundo donde solo la familia Geu salía perjudicada. Mi padre, un empresario de primera generación, un hombre tan orgulloso y bueno, sufrió un infarto repentino provocado por estos acontecimientos y falleció. Y mi madre, incapaz de aceptar esta trágica noticia, murió de depresión unos meses después, dejándome abandonado, perdido y desesperado. En medio del abuso de innumerables personas y abrumado por la vergüenza y la culpa hacia mis padres, finalmente no pude aceptar la realidad y decidí terminar mi vida saltando de un edificio. Antes de morir, lamenté lo bueno que sería si el cielo me diera otra oportunidad. Pero ahora, inesperadamente, realmente me dieron una oportunidad. Renací el mismo día que anuncié la decisión del grupo Geu de invertir en el desarrollo del nuevo medicamento. Al ver mi expresión algo feroz en el espejo, ya había tomado la decisión. ¿No dijeron todos que era despiadado y que me aprovechaba del sufrimiento humano? En esta vida, no desarrollaré el medicamento. A ver qué haces entonces. Me eché agua en la cara, me arreglé en el espejo y salí del baño. A continuación, den la bienvenida al director ejecutivo del grupo farmacéutico Geu, el señor Guyu. Todo el recinto estalló en un estruendoso aplauso. Bajo la luz de innumerables focos, caminé con paso firme hacia el escenario para atender las miradas expectantes del público. Antes de que pudiera hablar, un reportero de Pharmaceutical Frontiers en la primera fila levantó la mano, impaciente por hacer una pregunta. Señor Guyu, se rumorea que su empresa ha decidido invertir $10.000 millones para combatir el cáncer. ¿Es cierto? Al escuchar la pregunta, que era exactamente la misma que en mi vida anterior, se me formaron una ligera sonrisa. ¿Quieres saberlo? Por supuesto. Esto sería algo grandioso para el país y la gente. ¿Es cierto? Tras pronunciar estas palabras, innumerables personas en el lugar me miraron con ansias, esperando mi respuesta. No respondí de inmediato. En cambio, mi mirada recorrió la sala y finalmente se posó en la pareja de mediana edad sentada en la última fila. En cuanto los vi, me invadió una oleada de emoción y me picó la nariz. En mi vida pasada, mis padres me apoyaron muchísimo y se enorgullecían mucho de mí.
Mi padre, un astuto hombre de negocios que calculó todo durante toda su vida y nunca hizo inversiones inciertas, se atrevió a agotar el flujo de caja de la familia por mi bien, abriendo camino a mis aficiones e ideales. En aquel entonces, fue aquí mismo, ante la mirada de miles de personas, que anuncié que el Grupo GEU desarrollaría un medicamento específico contra el cáncer. En aquel momento, estaba lleno de energía y entusiasmo. Pensé que llevaría a la familia GEU a la cima, pero nunca imaginé que finalmente la arrastraría al abismo. Mi padre murió de un infarto. Mi madre murió de depresión. Mientras las imágenes de mi vida pasada pasaban por mi mente, mi corazón se llenaba de espasmos de dolor. En esta vida, no debo repetir los mismos errores. No solo no repetiré el pasado, sino que también me vengaré. Venganza para todos. Tras controlar mis emociones, miré al reportero que había hablado y luego me volví hacia todo el público. Es falso. 2 palabras nítidas y contundentes. Mi voz fue amplificada por el micrófono y resonó por todo el recinto. Innumerables personas me miraron con incredulidad. Picazón, ¿cómo es posible? ¿No se rumoreaba que la razón de esta cumbre médica era que el Grupo GEU anunciara la investigación de un nuevo medicamento? Sonreí levemente y respondí sin dudarlo. Tú mismo lo dijiste. Es un rumor. Así que claro que es falso. Presidente GEU. Está bromeando, ¿verdad? Balbució el reportero. Sentí un escalofrío en la cara. Una clara desviación de mi habitual modestia y caballerosidad. ¿Acaso parece que estoy bromeando? Al ver que no bromeaba, todo el local estalló en un alboroto. La reacción fue especialmente violenta entre los pacientes con cáncer de hígado que yacían en el centro del escenario. Me miraban con total incredulidad. ¿Cómo es posible? No debería ser así. En mi vida pasada, ¿no fue este el momento en que anuncié que el Grupo GEU invertiría 10.000 millones en la investigación y el desarrollo de un nuevo medicamento? Sin embargo, ¿por qué mis acciones son diferentes a las de mi vida anterior? ¿Por qué ya no desarrollan el medicamento específico contra el cáncer? Sin importar el dolor, los pocos pacientes con cáncer de hígado, liderados por Chulin, corrieron hacia mí para exigirme una respuesta. ¿Cuántos pacientes en todo el país sufren actualmente el tormento del cáncer? ¿Qué les da derecho a detener la investigación? Al escuchar estas acusaciones infundadas, lo comprendí al instante. Quienes me precedieron también habían renacido. Sin embargo, no sentí pánico. En cambio, sentí emoción. Una emoción desbordante. Maravilloso. Como han renacido, deben saber todo lo que pasó. Eso me motiva aún más para vengarme, ¿no? Porque unos desagradecidos me acusan de ser cruel y codicioso, así que ya no quiero investigar la droga. ¿Hay algún problema? Miré con calma a Chulin, quien había hablado. Recordé que en mi vida pasada, aparte de Wang Rensin, ella era la que se había sumado al movimiento con más entusiasmo. En mi vida pasada, al ser una cumbre farmacéutica, necesitaba demostrar mis avances en investigación. Así que necesité la cooperación de varios pacientes con cáncer. Encontré específicamente a Chulin y a los demás en el hospital. El Grupo GEU cubrió todos sus gastos médicos. Sin embargo, en esa vida pasada, ninguno de ellos se levantó para defender al Grupo GEU. Especialmente Chulin, paciente curada gracias a la investigación del Grupo GEU. No solo mostró cero gratitud, sino que recurrió a las redes sociales para acusar al Grupo GEU de avaricia, quejándose de que un frasco del medicamento contra el cáncer se vendiera por 10.000 yuanes. En aquel entonces, acusar al Grupo GEU de ser depravado era una forma de ganarse el favor del público y el corazón de la gente. Y Chulin, como paciente curada por el Grupo GEU, atrajo naturalmente tráfico en Internet. Ella tomó la iniciativa en difamar al Grupo GEU, incluso inventando rumores de que la había humillado. Debido a su atractivo físico y aspecto lamentable, atrajo la atención y la compasión de innumerables personas. Consiguió una gran audiencia difamando al Grupo GEU y posteriormente amasó una fortuna con las ventas de transmisiones en vivo.
Como una familia importante, el grupo GEU podría haber sobrevivido incluso en tiempos difíciles. Fue precisamente por las protestas de estos ingratos que me precedieron que la desaparición del grupo GEU se aceleró. Los odiaba con vehemencia. Por lo tanto, no intenté ocultar mi renacimiento. Los miraba con cara de burla. En mi vida pasada, en ese entonces, aún no había desarrollado con éxito el medicamento contra el cáncer, ni le había puesto precio. Así que, naturalmente, nadie me estaba difamando. Pero ahora que dije esto, Chu-Ling y los demás lo comprendieron al instante. Yo también había renacido. No es de extrañar que los acontecimientos se desarrollaran de forma diferente a la de mi vida anterior. En ese momento, Chu-Ling entró en pánico al enterarse de que había renacido y había anunciado que dejaría de investigar el medicamento. Esto indicaba que el medicamento específico contra el cáncer nunca nacería. Y en cuanto a ellos, pacientes de cáncer tan comunes, ¿significaba esto que ya no tenían salvación? En consecuencia, sus corazones se llenaron de pánico. GEU, presidente GEU, ¿cómo puede dejar de investigar el medicamento? Si no desarrolla el nuevo medicamento, ¿qué será de nosotros? Miré al orador con una mueca fría. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Chu-Ling me miró aterrorizado y corrió a mi lado para susurrar una súplica de clemencia. Presidente GEU, me equivoqué. En mi vida pasada, fui obsesivo y necio. En esta, trabajaré para ti como un esclavo. Por favor, sé una mejor persona y pasa por alto mis defectos. Sigue investigando el medicamento contra el cáncer. De acuerdo. Negué con la cabeza, mirándolos con indiferencia y una mueca juguetona en la comisura de los labios. ¿En una vida anterior, no me acusaste de ser cruel y codicioso? En esta vida, ya no investigo la droga. ¿Por qué te asustas? No tengo miedo de decírtelo. He renacido. No tengo intención de investigar más medicamentos. En cuanto a tu cáncer, solo espera la muerte. Expresé mis pensamientos más íntimos sin disimulo, con una voz que solo unos pocos pudieron oír. Chu-Ling y los demás quedaron profundamente conmocionados. Al ver mi determinación, se dieron cuenta de que nada de lo que dijeran podría convencerme. Un rastro de locura se dibujó en sus rostros. La locura que nace de la muerte inminente y la impotencia absoluta. ¿Qué te da derecho a dejar de investigar la droga? Intentaron abalanzarse sobre mí y golpearme, pero estaba preparado y me esquivé ligeramente. Cayeron de bruces en el escenario. Poco después, varios guardaespaldas subieron al escenario y lo sujetaron. Todos en la sala de conferencias observaron la escena, estupefactos. ¿Qué demonios estaba pasando? Todo iba bien, pero tras unos susurros, estalló una escena repentina y casi se pelean. Los reporteros de la primera fila parecieron oler el chisme y rápidamente apuntaron sus cámaras a Chu-Ling y los demás. Señorita, ¿qué acaba de decir? ¿Por qué de repente intentó ponerse física? Ante las preguntas de la reportera, la histérica Chu-Ling pareció aferrarse a un clavo ardiendo y respondió apresuradamente. Puede que no crea lo que voy a decir y que le parezca absurdo, pero la verdad es que he renacido. En mi vida pasada, el grupo GEU desarrolló con éxito una cura milagrosa para el cáncer y nos salvó. Pero ahora, GEU ha anunciado públicamente que ya no invertirá en la investigación y el desarrollo de esta cura. Él también ha renacido. Está aquí para vengarse de nosotros. Claramente tienen la capacidad de desarrollar la cura del cáncer, pero se niegan a hacerlo. ¿Acaso esto no es simplemente quitarnos la vida? Innumerables pacientes con cáncer como nosotros esperan que esta medicina nos salve. La familia GEU es demasiado egoísta. Simplemente tratan la vida humana como si no tuviera valor. Las palabras de Chu-Ling se extendieron por el micrófono, dejando atónitos a innumerables personas. ¿Qué renacimiento? ¿Qué nuevo fármaco desarrollado con éxito? ¿Lo oyeron bien? Los asistentes a la cumbre médica eran todos personas normales. No habían renacido, así que, naturalmente,
no creerían que Chulin y los demás fueran renacidos. Además, desarrollar un nuevo fármaco contra el cáncer es extremadamente difícil. Los asistentes a la cumbre eran los mejores médicos y académicos del mundo, e incluso ellos no albergaban grandes esperanzas de que mi grupo GEU tuviera éxito en el desarrollo. Una familia sin antecedentes médicos se estaba pasando al otro lado para investigar nuevos medicamentos. Eso ya era bastante absurdo y extraño, por no hablar de renacimiento y venganza. Eso fue una completa tontería. Ante innumerables miradas inquisitivas, mi expresión permaneció serena mientras observaba a Chulin y a los demás a mis pies. Todos, estas personas no solo padecen cáncer, sino que también tienen problemas mentales. Sufren de enfermedades mentales. No hay necesidad de tomar en serio sus palabras. Mientras hablaba, me señalé la cabeza, insinuando que estas personas padecían enfermedades mentales. Al escuchar mi explicación, la multitud en el lugar aceptó mi razonamiento. Después de todo, la gente en ese momento parecía histérica, como si fueran enfermos mentales. No, no tengo una enfermedad mental. Lo que digo es cierto. Chulin y los demás gritaron, pero nadie en el lugar les creyó. El sabor de no ser creído no es agradable, ¿verdad? Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente mientras le susurraba a Zhang Peng al oído. No te preocupes, tendrás mucho más que sufrir después. Después de hablar, hablé y ordené a varios guardaespaldas que sacaran a Zhang Peng y a los demás. Me disculpé por haber dejado que todos vieran semejante farsa. Al ver cómo sacaban a Chulin y a los demás del lugar, me volví con una mirada de disculpa hacia los numerosos reporteros y añadí, estoy aquí hoy para responder a los rumores en línea. Anteriormente, quizás debido a mis acciones personales, el público malinterpretó que mi grupo GOO estaba a punto de investigar un nuevo medicamento contra el cáncer. Esta conferencia de prensa tiene como objetivo aclarar y anunciar al público que el grupo GOO finalizará oficialmente la investigación y el desarrollo del medicamento contra el cáncer K32. Al bajar la voz, todo el lugar quedó en silencio por un momento, pero pronto volvió a la normalidad. Mi familia no amasó su fortuna con la medicina, así que es normal no invertir en I de farmacéutica. En ese momento, el lugar estaba bastante normal, pero en otros lugares, las cosas se estaban poniendo patas arriba, nada normal. En ese momento, en una pequeña ciudad costera, Wang Min observaba las imágenes en la televisión con el rostro lleno de incredulidad. ¿Cómo era posible? Todo estaba bien, ¿por qué había regresado de repente? Era un paciente con cáncer terminal y también un renacedor. En su vida pasada, bajo los efectos del medicamento desarrollado por mi grupo GOO, su cáncer terminal se curó milagrosamente, pero ahora había renacido a la etapa terminal anterior, y el dolor físico lo dejaba mental y físicamente agotado. Cuando se enteró de su renacimiento, pensó que era el elegido y se alegró mucho, pero en la televisión, de repente descubrió que no era el único que había renacido, sino que yo también, junto con Zhang Peng y los demás. Sobre todo cuando supo que yo también había renacido y anunció que ya no desarrollaría el medicamento, su rostro se llenó de terror. Sin el medicamento, temía no tener muchos días de vida. Él conocía claramente el miserable destino de la familia GOO en su vida anterior. Como yo había renacido, naturalmente no permitiría que todo eso volviera a suceder. Así que, si no desarrollaba la medicina, solo podía esperar la muerte. Por lo tanto, simplemente no podía aceptar tal realidad. Wang Min rugió y estrelló con saña el objeto que tenía en la mano contra el televisor para desahogar y ocultar el terror que sentía. La escena en casa de Wang Min se estaba reproduciendo en los hogares de innumerables pacientes con cáncer en todo el país Xia. Innumerables pacientes de cáncer estaban presas del pánico y la impotencia, destrozando frenéticamente todo lo que les rodeaba como locos. Tras un tiempo indeterminado, tras desahogarse, Wang Min se tranquilizó y comenzó a buscar información relacionada en Internet. Solo entonces descubrió que ya había innumerables publicaciones en los foros de personas con la misma experiencia que él. Estaban etiquetados uniformemente con las etiquetas pacientes de cáncer, renacedores y Grupo GOO cura milagrosa del cáncer. Madre mía, chicos. ¿Estoy soñando?
Siento que he renacido. Es cierto. Yo también he renacido. ¿Viste las noticias sobre la familia Goo? Recuerdo perfectamente a ese tal Zhang Pen, que dijo que había renacido. Decía la verdad. En su vida pasada, la familia Goo sí desarrolló un medicamento contra el cáncer. Pero, ¿por qué decidió no desarrollar la cura del cáncer en esta vida? Basta con mirar la expresión de Heu Yu para saberlo. Él también debió haber renacido. Solo quiere venganza. Innumerables pacientes con cáncer publicaban sus experiencias de renacimiento en línea. Como había tantos, la popularidad del tema se disparó. Después de todo, el renacimiento es algo demasiado extraño y absurdo. Si solo lo dijeran unos pocos, no significaría mucho. Podría ser solo una búsqueda de influencia. Pero si miles o decenas de miles de personas lo dicen simultáneamente, especialmente en relación con el mismo evento, entonces es un gran acontecimiento. En ese momento, en una villa en Shanghái, miraba las búsquedas más populares en Weibo y los comentarios en Tieba, con una expresión de sorpresa cada vez mayor. No esperaba que tanta gente hubiera renacido. Bien. Maravilloso. Me sentí increíblemente feliz. Gracias a esto, no me sentiría tan culpable al llevar a cabo mi venganza. Miré la grabación de vigilancia del sótano en mi computadora, con las comisuras de mis labios curvadas. Ya tenía un plan en mente. Justo entonces, la puerta se abrió de repente y entraron mi madre, Son Yulan, y mi padre, Heu Tianai. Xiaoyu, ¿por qué dejaste de desarrollar la droga de repente? ¿No era tu sueño? Además, ¿qué pasa con todo esto en Weibo? Mi madre me preguntó con dulzura, mamá, papá, ¿creen en mí? Guardé silencio un momento antes de hablar. Mocoso, si no creemos en ti, ¿quién lo hará? Mi padre me dio una palmadita en la cabeza al oír esto. Una corriente cálida me recorrió el corazón y dije solemnemente, mamá, papá, no se metan en este asunto. Les explicaré todo cuando termine. Papá parecía pensativo, pero se recuperó rápidamente, bromeando, el niño ha crecido y tiene sus propias ideas. No está mal, eso es bueno. Los fondos de investigación que preparamos para ti ya se han transferido a la cuenta del grupo farmacéutico. Aunque ya no estés desarrollando el medicamento, papá siempre te apoyará. Sigue adelante y haz lo que quieras. Mamá y papá siempre serán tu fuerte apoyo. Sentí una oleada de emoción y di un paso adelante para abrazarlos a ambos. Papá, mamá, qué bueno que todavía estén aquí. Después de despedir a mis padres, encendí la computadora y miré los 5.000 millones que había en la cuenta de la empresa. Ya había decidido a dónde iría el dinero. Tío Yun, llamé a la persona que estaba afuera de la puerta. El tío Yun era el mayordomo que mi padre me había contratado. Todo salió bien cuando se lo dejé a él. Joven amo, ¿cuáles son sus órdenes? Dije que me ayudara a reunir un equipo de seguridad. Cuanto antes, mejor. El tío Yun se quedó paralizado por un momento. Aunque tenía dudas, no hizo muchas preguntas. Como subordinado, la obediencia incondicional a las órdenes de un superior es lo único que importa. Muy bien, joven amo. Aproximadamente, ¿cuál es el presupuesto para este equipo de seguridad? Lo pensé un momento y luego hablé, 100 millones. ¿100 millones? El tío Yun se quedó un poco sorprendido. Verá, 100 millones eran suficientes para montar una empresa de seguridad profesional. Joven amo, ¿habla en serio? Asentí. Ese es el estándar mínimo. Cíñete a él. No hay límite superior. Cuanto más alto, mejor. El tío Yun se sorprendió, pero tras recibir entrenamiento profesional, se recuperó rápidamente e hizo una reverencia. Sí, joven maestro. Los pacientes con cáncer, sin cura y desesperados por la ira, podían hacer cualquier cosa. Por lo tanto, era fundamental reunir un equipo médico y de seguridad profesional. Además,
tenía otros planes para este equipo de seguridad. Tío Yun, cómprame también algunos ejércitos de agua en línea. El tío Yun asintió y preguntó, ¿qué quiere hacer el joven amo? Me puse de pie, con las manos en los bolsillos, mirando las luces de neón fuera del ventanal. A ganar impulso. Después de que el tío Yun se fuera, tomé un paquete de cigarrillos del escritorio y fui al sótano de la villa. Allí, Chulin y los otros dos estaban firmemente atados a camas de hospital. Al verme llegar, los tres se enojaron mucho, pero como tenían la boca amordazada, sus palabras eran gruñidos ahogados. Sonreí levemente, al encontrarme con sus miradas asesinas y les quité los calcetines apestosos que llevaban en la boca. Esto es un encarcelamiento ilegal. Voy a denunciarlos. Alguien rugió furioso. Presidente Geu, me equivoqué. ¿Puede dejarnos ir?, suplicó alguien con humildad. Los ignoré y miré a Chulin, quien guardaba silencio a un lado, con una sonrisa juguetona en los labios. ¿Y tú? No ibas a decir nada. Chulin levantó la cabeza, con un rastro de autoburla en sus labios. ¿Qué quieres que diga? Sabía que lo que había hecho en su vida pasada era difícil de perdonar, así que, sensatamente, guardó silencio hace un momento. Pero al oírme preguntar esto, un atisbo de esperanza surgió inexplicablemente en su corazón. ¿Quieres vivir?, pregunté en tono burlón. Chulin asintió furiosa al oír esto, sin pensárselo dos veces. Quedé satisfecho con su reacción. Le desaté las ataduras y me recliné perezosamente en el sofá. Ven aquí. Chulin se puso rígido, dudando un momento antes de acercarse. ¿Qué quieres? Fruncí los labios. Arrodíllate. Chulin parecía incrédulo. En tus sueños. Al oír esto, me reí. Después de reír, extendí la mano. Le di una bofetada a Chulin, haciéndola caer al suelo. Dije que te arrodillaras. Chulin se agarró el lado hinchado de la cara, claramente intimidada por mi aura. Se arrodilló, temblando. Eso está mejor. Sonreí levemente, levanté el pie y lo extendí frente a ella. ¿Qué haces? Chulin me miró. Lámelo hasta dejarlo limpio. Al oír esto, una oleada de humillación invadió a Chulin. Estás delirando. Mátame o córtame si quieres, pero no creas que puedes humillarme así. Mi tono era indiferente. ¿No quieres vivir?, replicó Chulin. Si lo lamo, ¿me soltarás? Asentí. Los ojos de Chulin se iluminaron, pero entonces pensó en algo y se rió con autodesprecio. Aunque me soltaras, no hay cura para mi cáncer. Podrías matarme. Al oír esto, saqué mi teléfono sin prisas e hice una llamada. La llamada se conectó enseguida. Hermana Su. Oiga, presidente Geu, ¿qué pasa? Continúe con el proyecto del medicamento. ¿De verdad? Dijiste en la cumbre médica que no lo desarrollarías, pensé. No, el proyecto continúa. Te enviaré algunos datos más adelante. Centra tu investigación en esto últimamente. Bien, presidente Geu, ¿ha encontrado un anfitrión viral adecuado? La voz al otro lado parecía gratamente sorprendida. No di ninguna explicación. No se preocupe. Haz lo que te digo. Bueno, colgué el teléfono y miré a Chulin con una expresión juguetona. ¿Listo para lamer? Chulin escuchó mi conversación con la hermana Su y estaba encantado. Como alguien que había renacido, sabía que la hermana Su era la jefa de mi equipo de investigación sobre el medicamento específico contra el cáncer en mi vida pasada. Al decir esto, obviamente me estaba preparando para continuar la investigación sobre el medicamento. Eso significaba que podría salvarse. Mi conversación con la hermana Su despertó al instante su deseo de sobrevivir. Chulin dudó un momento, pero el deseo de vivir superó su vergüenza. Se arrodilló en el suelo como un perro.
Quedé muy satisfecho con su reacción. Mientras la mía, Chulin empezó a quitarse la ropa. Enseguida, se bajó la ropa interior y se inclinó hacia mí voluntariamente. La aparté de un manotazo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Chulin se agarró la cara con expresión agraviada. ¿No quieres humillarme y poseerme? Me estoy entregando a ti. Solo te ruego que me dejes ir. Sonreí con desprecio, mirando a Chulin, que estaba frente a mí. No me interesas. Al oír esto, Chulin sintió una inmensa humillación. ¿Una belleza como ella, lanzándose ante un hombre, fue rechazada? Me levanté y la pisé. ¿Sabes qué quieres exactamente, después de haber recibido 2 bofetadas mías? Chulin sintió que estaba al borde de un ataque de nervios. ¿Qué quiero? Sonreí y encendí un cigarrillo. Le di una calada profunda. En mi vida pasada, fue por ti que empecé a amar fumar. ¿No difundiste rumores de que abusé de ti? Solo estoy aquí para ver qué se siente. Y ahora que estoy aquí, me siento mediocre. Le tiré la ceniza del cigarrillo a Chulin. Parecía humillada y enojada, pero no podía hacer nada. Como mujer, ni siquiera podía vencerme. Además, llevaba tanto tiempo atada y confinada. Ya no le quedaban fuerzas. Ahora, en mi territorio, estaba completamente a mi merced. Ya que no te intereso, ¿por qué no me sueltas? Exhalé un aro de humo y miré la belleza bajo mis pies. Siendo sincero, Chulin era muy atractiva, pero se lo estaba buscando. Sin dudarlo, apreté el cigarrillo aún encendido contra ella. SSS, ¿qué haces? Chulin sintió un dolor punzante en el pecho y forcejeó desesperadamente. ¿Golpe? Le di 2 bofetadas más. Luego, me monté a horcajadas sobre ella. Era más débil que yo, así que al final tuvo que aguantar mientras le dejaba varias marcas en el cuerpo. Al escuchar sus gritos, mi corazón, un tanto retorcido, se sintió satisfecho. Después de jugar un rato, até a Chulin de nuevo a la cama del hospital y observé a los otros 2 pacientes. Al ver sus miradas acobardadas, de repente me aburrí. Así que, después de darles una lección, regresé a la villa a dormir. Tras haber cumplido mi venganza, me sentí increíblemente aliviado. Por consiguiente, dormí excepcionalmente bien. Al día siguiente, la luz del sol se filtraba por el alféizar de la ventana. Desperté lentamente en mi cama de Hasen hecha a medida. Encendí el móvil y revisé mi cuenta de Weibo. Vi que la bandeja de entrada de la cuenta médica oficial de GEU ya estaba llena de mensajes directos. Abrí la sección de comentarios. Había insultos. GEU también debe haber renacido. Claramente tiene la capacidad de desarrollar nuevos medicamentos, pero se niega a hacerlo, solo observando a sus pacientes con cáncer sufrir en agonía. Es despreciable. Esto es un absoluto desprecio por la vida humana. Se pidieron clemencia. Presidente GEU, nos equivocamos. Fuimos codiciosos en nuestras vidas pasadas. ¿Podrías seguir desarrollando la droga en esta vida? Aunque cueste 100 o 200.000, la compraremos. ¿No puedes dejarnos una forma de sobrevivir? Al ver la mezcla uniforme de ruegos y maldiciones en los comentarios, frunco los labios con desdén. ¿Una forma de sobrevivir? En mi vida pasada, ¿alguien dejó alguna forma de que yo o la familia GEU sobreviviéramos? Justo cuando estaba a punto de responder, se desató un alboroto fuera de la villa. Abrí la ventana para mirar y vi a policías enfrentándose con los guardaespaldas afuera. ¿Qué está pasando? Bajé las escaleras y pregunté confundido. Jefe, estos oficiales intentan entrar a la fuerza. Como nos ordenó no dejar entrar a nadie, los detuvimos. El capitán de los guardaespaldas respondió respetuosamente. Miré al oficial al mando, frunciendo ligeramente el ceño. El jefe del escuadrón policial explicó, señor GEU, estamos aquí para investigar los rumores que circulan en Internet.
En línea se habla de renacimiento y cosas así. Solo queremos hacerle algunas preguntas para comprender la situación. Por favor, colabore. No pude evitar burlarme. ¿Es que no tienes cerebro? ¿Renacimiento? ¿De verdad te crees esas tonterías? ¿Cómo te convertiste en policía? Tú, un joven oficial a su lado, no soportaste mi burla y parecías a punto de abalanzarte sobre mí y golpearme, pero el capitán te detuvo. Señor Heu, por favor, cuida tu actitud. El capitán me miró y habló con voz grave. Debido a lo ocurrido en mi vida pasada, sentía una aversión natural hacia estos funcionarios del gobierno. Así que, naturalmente, no les mostraría ninguna cortesía. ¿Entraste en mi casa sin motivo y esperas una buena actitud de mi parte? Repliqué. El capitán de policía guardó silencio un momento antes de hablar. Fuimos bruscos. Señor Heu, además de comprender la situación, también necesitamos retirar a los 3 pacientes del programa hace un par de días. Como no está dispuesto a hablar, queremos preguntarles sobre la situación. Mi tono era indiferente. Entonces ve a buscarlos. ¿Por qué me buscas? No están aquí. El joven oficial estaba visiblemente enojado. Investigamos. Los enviaron aquí justo después de terminar la cumbre. ¿Cómo es posible que no estuvieran aquí? Mientras hablaban, algunos oficiales intentaron colarse en la búsqueda. Crucé los brazos y bloqueé la entrada de la villa con un tono hostil. ¿Tiene una orden de registro? ¿Se atreve a registrar sin ella? El tono del capitán era serio. Señor Heu, por favor, coopere con las autoridades. Me reí. ¿Y si no coopero, entonces qué? En cuanto hablé, más de una docena de guardaespaldas se reunieron de inmediato, rodeando a la policía. El ambiente se tensó al instante. Con una mueca de desprecio, miré el pecho del capitán de policía. 0-7-315-2. Te recordaré. El oficial parecía indignado. ¿Y qué si lo recuerdas? ¿Crees que te tengo miedo? No le expliqué nada. Simplemente les hice un gesto a los guardaespaldas para que dejaran ir a la policía. Vuelve y consigue una orden de registro antes de volver. Después de decir eso, bostecé y subí las escaleras. Dormí muy poco anoche. No tenía ganas de perder más tiempo con estos policías descerebrados. Ya verás. El joven oficial me gritó con saña. Tras dejar su amenaza, regresó al coche, furioso. Al oír esto, sonreí sin comprometerme. Es bueno que los jóvenes tengan orgullo. Pero ser demasiado inflexible puede ser perjudicial. Regresé a mi habitación, cogí el teléfono e hice una llamada. Como un gran conglomerado con tanto tiempo de vida, la familia Goof sin duda tiene contactos. Lidiar con unos cuantos suboficiales sería pan comido. Informé el número de placa que acababa de memorizar y esperé. Al poco tiempo, recibí la noticia de que los jóvenes oficiales habían sido sancionados por infracciones de procedimiento. Negué con la cabeza, sintiendo una oleada de alegría en el corazón. Estos policías, aunque solo fueron un breve interludio, me recordaron algo. Los preparativos para Yu Lin y los demás. Los había encerrado a los 3 en el sótano. Si la policía los encontraba, sería un verdadero problema. Así que, tras pensarlo un poco, soborné a un médico para que falsificara evaluaciones psiquiátricas para cada uno y mandé a Yu Lin y a los otros 2 a un hospital psiquiátrico propiedad de Go Medical. No, no puedes hacerme esto. Suéltame. No tengo ninguna enfermedad mental. No lo soy. Al ver cómo los psiquiatras arrastraban a Yu Lin y a los demás a la sala y oír los rugidos que resonaban al final del pasillo, sentí un alivio inmenso, acompañado del intenso placer de la venganza finalmente cumplida. Tras lidiar con Yu Lin y su grupo, finalmente centré mi atención en la opinión pública en línea. Fue feroz. Salvo algunas súplicas de clemencia,
consistió casi exclusivamente en calumnias e insultos dirigidos a la corporación GU. Por suerte, a diferencia de mi vida anterior, la corporación GU no había agotado su liquidez invirtiendo en mí. Aunque el precio de las acciones había bajado, se mantenía dentro de un rango controlable, aceptable. Ya que has armado semejante escándalo, es tu turno. Me burlé para mis adentros y comencé mi represalia. Primero, usando la cuenta oficial de la corporación GU, publiqué una declaración. La idea era simple: he renacido, pero me niego a fabricar medicamentos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Esta acción estaba calculada para incitar la ira de ciertos pacientes de cáncer contra mí. Efectivamente, algunos pacientes fueron provocados con éxito. Como de todos modos no les quedaba mucho tiempo de vida, la idea de arrastrarme con ellos se arraigó. Usé una cuenta falsa para hacerme pasar por un hacker y divulgué mi dirección a estos internautas con cáncer. Luego, movilicé al ejército de Internet que el tío Jun había contratado para incitar a estos pacientes a vengarse de mí. Al poco tiempo, varios pacientes siguieron la dirección que les di y aparecieron armados con cuchillos. Sin embargo, me había preparado para esto con mucha antelación. El equipo de seguridad que había reunido a un costo de $100 millones no era algo para tomar a la ligera. Las docenas de pacientes que llegaron fueron sometidas con facilidad. Examiné sus rostros uno por uno, encontrándolo todo bastante divertido. ¿Basura? ¿Es esto todo lo que tienen para intentar matarme? Después de humillarlos y burlarse de ellos, conseguí que mis abogados los entregaran a la policía. El intento de asesinato es un cargo grave, gracias a las maniobras de los abogados carísimos que contraté. A todos los pacientes que vinieron a mi casa se les impuso este cargo con éxito. La noticia de que innumerables pacientes con cáncer habían intentado matarme, fracasado y enviado a prisión causó un gran revuelo en Internet. Muchos pacientes con cáncer estaban furiosos, pero se sentían impotentes contra mí. El dolor físico ya era insoportable, y ahora el golpe psicológico añadía sal a la herida. Si no fabricaba el medicamento, solo podían esperar la muerte, pero no querían morir. En consecuencia, innumerables pacientes y sus familias comenzaron a implorar clemencia en línea, con la esperanza de que fuera generoso y reanudara el desarrollo de un medicamento específico contra el cáncer. No respondía a esto. Sin embargo, publiqué un mensaje en Weibo: no volveré a desarrollar medicamentos, pero ¿no tienes un gran filántropo? Ve a buscarlo. Mis palabras cayeron al agua como una roca gigante, creando un revuelo enorme. Así es, aún contamos con el gran filántropo Won. Con él aquí, tenemos esperanza. Innumerables pacientes con cáncer recordaron de repente a Won Rensin, y uno a uno, su esperanza de supervivencia se reavivó. Mientras tanto, en una pequeña fábrica de la India, Won Rensin estaba rebosante de emoción, con una expresión de alegría extraordinaria. Así es, él también había renacido. Había observado la opinión pública en línea desde el principio, pero antes de esto, había estado constantemente ansioso. La razón era simple: no era un fabricante farmacéutico profesional. En su vida anterior, solo había podido copiar el medicamento de la corporación GU porque tenía un infiltrado en su equipo de I+D que le había enviado la fórmula y los datos experimentales. Ahora que había renacido y todo había vuelto al pasado, no podía recordar ningún dato específico, y la corporación GU había anunciado que dejaría de investigar el medicamento. Como no sabía cómo fabricar el medicamento él mismo, había estado obsesionado con cómo proceder, lo que le causaba una ansiedad constante. Pero, por suerte, hacía apenas unos momentos, el topo que había planeado lo había llamado para decirle que la corporación GU estaba desarrollando en secreto un medicamento específico contra el cáncer y le había enviado datos experimentales a su correo electrónico. Ja, 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 ja. Won Rensin estaba rebosante de alegría. Con estos datos, podría producir el nuevo medicamento antes que la corporación GU en esta vida. Al venderlo, podría obtener enormes ganancias y, al mismo tiempo, ganarse una reputación de benevolencia. ¿Cómo no iba a estar encantado? Cuanto más pensaba Won Rensin en ello, más se emocionaba.
Así que publicó un vídeo en respuesta al discurso en línea. Amigo mío que sufre de cáncer, no te preocupes ni tengas miedo. Mi equipo está intensificando sus esfuerzos para desarrollar un fármaco específico. Creo que tendremos resultados muy pronto. Así que, por favor, estén atentos. El repentino anuncio de Won Rensin fue como un tranquilizante para los pacientes de cáncer. Ah, como era de esperar del gran filántropo Won. ¡Qué maravilla! Estamos a salvo. Gracias, benevolente Won. Sigue adelante. ¿Lo ven? Este es el carácter de un filántropo. A diferencia de ustedes, empresarios desalmados que solo se preocupan por sus ganancias y por ganar dinero sucio en GU Medical. Mientras innumerables internautas elogiaban a Won Rensin, al mismo tiempo dirigieron sus ataques contra el grupo GU. Observé el interminable flujo de abusos en línea, sintiendo alegría en el corazón sin rastro de tristeza. El pez mordió el anzuelo. Justo entonces, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Chunan entró escoltando a una mujer con bata blanca. Jefe, la atrapamos. Chunan era el capitán del equipo de seguridad, y la persona que trajo fue capturada por orden mía. Fengin, no puedo creer que seas tú. Al ver claramente a la mujer de la bata blanca, 1000 pensamientos me invadieron la mente. Sentí una mezcla de dolor y furia. La corporación GEU te trató tan bien, pero me traicionaste y filtraste datos experimentales a terceros. En mi vida pasada, Won Rensin logró replicar el nuevo fármaco de la corporación GEU con tanta rapidez que, naturalmente, supuse que había un traidor involucrado. Sin embargo, en mi vida anterior, estaba tan abrumado por otros problemas que no tuve energía para lidiar con esto. Pero ahora que he renacido, como he elegido la venganza, naturalmente no dejaré que ninguno se salga con la suya. Por eso formé el equipo de seguridad y publiqué los datos experimentales. Era una trampa para atrapar a este traidor. Tenía muchas conjeturas sobre quién podría ser la traidora, pero nunca imaginé que sería Fengin. Fengin era una huérfana adoptada, apadrinada y criada personalmente por la familia GEU. Descubrir ahora que ella fue quien me traicionó fue difícil de aceptar y me enfureció muchísimo. ¿Por qué? ¿Fue por dinero? Pregunté en voz baja, reprimiendo la ira. Fengin parecía tener remordimientos y no se atrevió a mirarme a los ojos. No, no lo era. ¿Y entonces qué era? Fengin dudó un momento antes de decir finalmente la verdad. Nuestra medicina es demasiado cara. Aunque el precio es bajo comparado con los costos de Y&D, el público en general simplemente no puede permitírselo. Solo produciendo medicamentos genéricos piratas pueden sobrevivir las familias comunes. No pude evitar reírme de la rabia. ¿Así que dices que eres el bueno? Pero si todos se hacen los héroes, ¿qué pasa conmigo? ¿Y la familia GEU? Monté un ataque de ira y le di una bofetada a Fengin. Fengin suspiró. ¡Ay, lo hecho está! Ya le envié la fórmula a Won Rensin. Al oír esto, las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente, mi tono destilaba sarcasmo. Realmente hiciste una gran hazaña. Al percibir mi cambio de actitud, un mal presentimiento invadió de repente el corazón de Fengin. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Negué con la cabeza y miré a Fengin con un poco de lástima. Justo lo que dije. Antes de enviarle la fórmula a Won Rensin, ¿no te molestaste en comprobar si tenía algún problema? Por cierto, yo mismo investigué a fondo este medicamento. Un aficionado como tú no lo entendería ni viéndolo. Entonces, ¿cómo pudiste detectar lo que estaba mal? Fengin entró en pánico al oír esto. ¿Hay algún problema con la droga? ¡Qué listo! Déjame recompensarte con una buena bofetada. En cuanto dije esas palabras, le di otra bofetada a Fengin. Me reía a carcajadas y me acerqué a su oído. Dime, si los pacientes con cáncer toman este medicamento incompleto, ¿qué crees que pasará? Ay, es muy difícil de adivinar. Ja,
ja, ja. Feng Yin abrió mucho los ojos, observando mi estado de locura con incredulidad. Eres un demonio. ¿De verdad usaste una fórmula falsa? ¿Intentas matar a esos pacientes? Solté una risa fría. No soy yo quien los mata. Es usted, señorita Feng Yin. Ja, ja, ja. No sabía quién era el traidor. Sabía que definitivamente le enviaría la fórmula a Wang Renxin. Así que preparé una falsificación. Así, me vengué de los pacientes de cáncer que me llaman desalmado, desenmascaré al traidor y arruiné a Wang Renxin. Maté 3 pájaros de un tiro. Ja, ja, ja. Feng Yin parecía como si le hubiera caído un rayo. Con un aspecto desolado, se desplomó en el suelo. Fui yo. Les hice daño a todos. Desbloqueé mi teléfono y miré la publicación de Wang Renxin. Mi sonrisa se extendió casi hasta las orejas. Solo esperen y vean el espectáculo. Pronto, la noticia del exitoso desarrollo de un medicamento milagroso por parte de Wang Renxin se extendió por todo el país. Innumerables pacientes con cáncer estaban increíblemente emocionados y acudieron al mercado negro a comprarlo. Dado que el medicamento no se había sometido a ensayos clínicos, el gobierno no lo permitió. Las autoridades competentes cuestionaron la autenticidad del medicamento e instaron a los pacientes a actuar con sensatez. Pero en mi vida pasada, esos pacientes de cáncer se habían recuperado usando los medicamentos genéricos de Wang Renxin. Así que ahora, naturalmente, confiaban incondicionalmente en este medicamento. Sin dudarlo, se las tragaban en cuanto las compraban. Después de tomar el medicamento, ya sea por el efecto placebo o por el propio fármaco, muchos pacientes con cáncer se sintieron mucho mejor. Así que acudieron en masa a la sección de comentarios para dejar mensajes. Tomé el medicamento y ahora me siento de maravilla. Mi cuerpo se siente genial. Es maravilloso. Gracias, Wang, el filántropo, por salvarme la vida. Ago, ¿lo ves? El mundo funciona bien sin ti. ¿De verdad te crees alguien especial? Al ver los innumerables mensajes privados etiquetándome, no sentí rabia, solo lástima. Eran demasiado lastimosos, ajenos a su inminente destino. También había comprado la medicina producida por Wang Renxin. La llevé al laboratorio para analizar sus componentes. Efectivamente, fue exactamente como lo había predicho. Wang Renxin no había cambiado nada. Elaboró la medicina exactamente según la fórmula errónea que le había dado. El resultado de tomar este medicamento es que, al principio, el cuerpo se siente muy bien, como si tomara un estimulante. Pero esto simplemente sobrepasa el potencial del cuerpo, una falsa recuperación antes del final. Unos días después, las funciones corporales se deterioran, las células cancerosas se propagan por todo el cuerpo y, finalmente, se produce una muerte repentina y violenta. Efectivamente, 3 días después, el primer paciente con cáncer falleció repentinamente, causando un gran revuelo en Internet. Algunos expertos especularon que la causa fue el medicamento, pero muchos pacientes simplemente no lo creyeron. En sus vidas anteriores, habían estado bien después de tomarlo y su cáncer se había curado. Creían que el gran filántropo Wang no les haría daño. La muerte de ese paciente debió deberse a sus propias causas subyacentes. Pero pronto, un segundo y un tercer paciente de cáncer fallecieron sucesivamente. En tan solo un día, aproximadamente 1000 pacientes con cáncer murieron repentinamente. La sociedad entera estalló. Ahora, hasta un tonto podría adivinar que había un problema con la cura milagrosa del cáncer. India, un pequeño pueblo fronterizo, Wang Renxin vio como las cifras de su cuenta bancaria se disparaban, bailando de alegría. Soy rico, soy rico. Estaba tan ocupado en su felicidad que no se percató del peligro que se acercaba. ¡Boom! La policía, armada, irrumpió de repente por la puerta. ¿Qué haces? Wang Renxin palideció de miedo, con una expresión de total desconcierto.
La policía no escatimó en palabras. Esposaron a Wang Rensin de inmediato y lo miraron con fiereza. «Has matado a tanta gente. ¿Qué crees que estamos haciendo? ¿Llevárnoslo?» Dicho esto, llevaron a Wang Rensin de vuelta a una comisaría de policía. Indulgencia por confesión. Severidad por resistencia. Habla. ¿Cuál era tu intención al crear medicamentos falsos? Gracias al testimonio de la policía, Wang Rensin finalmente se enteró de que innumerables pacientes con cáncer habían fallecido tras tomar su medicamento. No. Imposible. ¿Cómo podría haber un problema con la medicina? Wang Rensin parecía incrédulo. Un investigador de GU Medical me dijo, realmente no sabía que el medicamento tuviera problemas. Ante la mirada asesina de la policía, Wang Rensin se apresuró a explicar. Ignorando el delito de robo de secretos comerciales, contó toda la historia directamente. Al enterarse de esto y enterarse de que la fórmula provenía de mi laboratorio, los policías acudieron rápidamente a buscarme a mí y a Fengin. GU hizo todo esto a propósito. Me reveló la fórmula falsa a propósito. Todo es culpa suya. Fengin actuó de forma lamentable durante el interrogatorio policial. No pude evitar poner cara de sarcasmo. ¿Estás diciendo que sabía de antemano que me ibas a robar? ¿Así que lo hice a propósito? Entonces, ¿cuál sería mi motivo? Solo querías hacerles daño. Lo que dijo Fengin era cierto. Pero delante de la policía, desde luego no podía admitirlo. ¿Por qué querría hacerles daño? ¿Les guardo rencor? Mis palabras ahogaron a Fengin. No podía decir que era venganza por un rencor de una vida pasada. Sería demasiado absurdo y extraño, y haría que la gente pensara que tenía una enfermedad mental. La policía definitivamente no lo creería. Sin embargo, no supo qué decir en ese momento. Las comisuras de mis labios se curvaron con desdén y luego miré a la policía para explicarles. Es así. Debido a muchas preocupaciones, nuestra corporación GU emitió previamente un comunicado cancelando el desarrollo del medicamento específico. Pero innumerables pacientes con cáncer me rogaron que lo desarrollara. Los humanos tienen corazón de carne. Al final no pude soportarlo. Así que ordené a mi equipo que continuara la investigación. Pero el desarrollo de fármacos inevitablemente tiene sus errores. Esta estúpida mujer. Claramente, aún no habíamos tenido éxito en el desarrollo. Pero tomó una fórmula a medio terminar y se la dio en secreto a Wang Rensin. Eso fue lo que causó este desastre. Al oír esto, la policía miró a Fengin con malos ojos. No, no es así. Es la venganza de GU Yu. Negué con la cabeza, suspirando desconsoladamente, con una profunda decepción en los ojos. Eres un estudiante pobre, financiado y preparado por mi corporación GU. Sin embargo, no solo no has ayudado a la corporación GU, sino que también nos traicionaste, robando los resultados de nuestra investigación y vendiéndoselos a Wang Rensin. Sería una cosa si simplemente los regalaras. Pero en realidad me acusaste falsamente de venganza y difamaste al grupo GU. Eres realmente escalofriante. Mis palabras transmitían una profunda decepción y la policía pudo percibir la frialdad en mis palabras. Dije esto para que la policía supiera qué clase de persona era Fengin. Desagradecida, egoísta e hipócrita. Nadie le creería a alguien así. Efectivamente, tras escuchar mis palabras, la policía se enfureció con Fengin. Esta mujer, ingrata, causó la muerte de tantas personas y, aún así, se atrevió a hacer acusaciones falsas. Realmente merecía morir. Disculpe la molestia, presidente GU. El capitán de policía se disculpó y luego escoltó a Fengin de vuelta a la comisaría para su investigación. Con los cargos de homicidio involuntario que causaron tantas muertes, además de robo de secretos comerciales y competencia desleal, en manos del experto abogado Zhang San, a quien yo personalmente contraté, sería al menos una sentencia de cadena perpetua.
En cuanto a Wang Renxin, no hace falta decirlo. Siendo la causa principal de este incidente, su castigo sin duda sería más severo que la cadena perpetua, no más leve. Efectivamente, el primer y segundo juicio del tribunal condenaron a Feng Yin a cadena perpetua y a Wang Renxin a una pena de muerte suspendida. Ambos se negaron a aceptar el veredicto y apelaron. Pero fue completamente inútil. La opinión pública en Internet había cambiado por completo. Quienes inicialmente elogiaron a Wang Renxin se dedicaron a maldecirlo. Innumerables familiares de pacientes fallecidos emitieron declaraciones conjuntas exigiendo la ejecución de Wang Renxin y Feng Yin. En consecuencia, sus apelaciones fueron desestimadas sumariamente. Naturalmente, me sentí satisfecho con este resultado. Feng Yin me traicionó, así que, como era de esperar, debía ser castigada. Pasar el resto de su vida en prisión, arrepentida, es un buen castigo. En cuanto a Wang Renxin, fui específicamente a la prisión a verlo una vez. Heu Yu, ¿estás aquí para burlarte de mí? Al verme llegar, Wang Renxin reaccionó violentamente. Negué con la cabeza. ¿No quieres saber de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata? Al oír esto, Wang Renxin quedó realmente confundido. Estaba perfectamente bien, contando su dinero, cuando la policía llegó de repente y lo arrestó, alegando homicidio intencional, pero en realidad no sabía qué estaba pasando. En un instante, cayó del cielo al infierno. Había hecho todo según su vida anterior, pero el tribunal lo condenó a muerte con indulto. Se negó a aceptarlo y apeló, pero fue rechazado sin piedad. Siempre sintió que unas manos, o una persona, lo empujaban suavemente desde atrás hasta este estado. ¿Pero quién era esta persona? Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente y me incliné hacia el oído de Wang Renxin. Soy yo, idiota. He venido a verte. ¿Aún no lo entiendes? Yo hice todo esto. Sabía desde hace mucho que tu pequeño cerebro no podía recordar la fórmula. También supuse desde el principio que había un traidor en el equipo de IID. Simplemente me dejé llevar y di una fórmula falsa. No esperaba que todos cayeran en la trampa. ¡Qué estúpido! Oh, Heu Yu eres tú. Te mataré. Al oír esto, Wang Renxin golpeó las barras de hierro como un loco. En un instante, los guardias de la prisión se acercaron. Wang Renxin me señaló y gritó, «Es él. Les hizo daño a esos pacientes con cáncer. Me dio la fórmula falsa a propósito. No fui yo». La voz de Wang Renxin era fuerte, pero nadie le creyó. Al observar al desquiciado Wang Renxin, la emoción de la venganza me invadió de nuevo. Me burlé. ¿Quién te creería? Vine aquí solo por venganza. Ahora que había logrado mi objetivo, no tenía por qué quedarme. Miré a Wang Renxin con desdén y me fui. Al ver que quería irme, Wang Renxin se volvió completamente loco. Joder, Heu Yu, no te vayas. Te voy a matar. Ah, los guardias de la prisión ya estaban cabreados con Wang Renxin. Ahora que estaba armando un escándalo y amenazando con matarlos, simplemente les estaba faltando el respeto. Varios guardias intercambiaron miradas y entraron a la celda con un acuerdo tácito, mientras que el hombre de la sala de monitoreo también apagó las cámaras tácitamente. Ah, esto es brutalidad policial. Te demandaré. Un grito como el de un cerdo al ser sacrificado resonó dentro de la prisión. Miré a Wang Renxin, que yacía en el suelo como un perro muerto. Aunque ya se sentía miserable, no pensaba dejarlo salir. Tras salir de prisión, encontré a dos familiares de pacientes con cáncer que habían fallecido por su medicamento y les di dinero. Siguiendo mis instrucciones, acosaron e intimidaron a Wang Renxin en prisión cada 2 días. Incluso un perro de la esquina saltaría un muro, y más aún Wang Renxin, un humano. Por muy buen carácter que tuviera, acabaría contraatacando. Si se tratara de un prisionero común, pelear sería una cosa. Pero Wang Renxin era diferente. Tenía una sentencia de muerte suspendida.
Si luchaba, la sentencia se convertiría en una ejecución inmediata. Bajo mi dirección, no pasó ni un año, solo 6 meses después, Wang Rensin recibió una bala. No sentí ninguna culpa por su muerte. Sentí solo felicidad. Sentí que incluso debería agradecerme. De no ser por mí, no habría enfrentado el pelotón de fusilamiento en esta vida. Asistí al funeral de Wang Rensin. Había mucha gente en el funeral, pero salvo unos pocos familiares y amigos, la mayoría eran familiares de pacientes de cáncer fallecidos. Armaron un escándalo en el funeral, lanzando col al salón matutino y huevos al ataúd, creando un caos absoluto. El pobre hombre, torturado antes de morir, no encontraba paz ni siquiera después de morir. Tras ocuparme de los asuntos de Wang Rensin, no me quedé de brazos cruzados, pues la venganza aún no había terminado. Dije que me vengaría de todos. Recordaba claramente a aquellas empresas extranjeras que me arrebataron las acciones de la corporación GEU en mi vida pasada. Algunas de estas empresas eran incluso más grandes que mi corporación GEU, pero no les temía, porque mi equipo médico ya había desarrollado un nuevo medicamento contra el cáncer. La razón por la que anuncié previamente la retirada de la corporación GEU de la investigación y el desarrollo de dicho medicamento tenía 2 razones. Primero, fastidiar a esos pacientes y saciar un deseo momentáneo de desahogarse, y segundo, hacer que las empresas extranjeras que temían a mi empresa bajaran la guardia. En mi vida pasada, lideré personalmente el desarrollo del nuevo fármaco, sumergiéndome en 3 años de ardua investigación. La fórmula y los procedimientos quedaron grabados en mi mente como si fueran grabados a fuego. Naturalmente, no tuve necesidad de volver a someterme a una investigación tan minuciosa. Así, mi silencio durante el último medio año no solo sirvió para vengarme de Wang Rensin y sus semejantes, sino también para esperar a que esas corporaciones bajaran la guardia y poder asestarles un golpe fatal. Un día después, la noticia del exitoso desarrollo del nuevo medicamento anticancerígeno por parte de la corporación GEU se extendió por todo el país. Innumerables personas se maravillaron, pero muchas otras permanecieron escépticas. Después de todo, el ejemplo de advertencia de Wang Rensin aún estaba presente en la mente de todos. Sin embargo, esta vez, la Oficina Nacional de Salud dio el visto bueno, declarando que el nuevo fármaco había superado la fase 3 de ensayos clínicos y era realmente eficaz. Innumerables pacientes con cáncer quedaron entusiasmados. El frenesí alcanzó su punto álgido cuando se supo que un frasco de este medicamento anticancerígeno costaba solo 1000 yuanes. El entusiasmo de todo el país se desató. En consecuencia, el precio de las acciones de GEU Corporation se disparó, subiendo de forma constante a pesar de las fluctuaciones del mercado. Mientras tanto, en el extranjero, el precio de las acciones de la empresa extranjera que vendió su medicamento contra el cáncer a 1,2 millones de yuanes la inyección, así como el de sus empresas asociadas, se desplomaron. Innumerables inversores, tras enterarse primero de la noticia desde China, se deshicieron frenéticamente de las acciones de esa empresa y sus filiales. Todo sucedió tan rápido que los directores de la empresa ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, el grupo GEU había aprovechado la oportunidad para adquirir acciones de inversores minoristas a precios bajos, convirtiéndose en el segundo mayor accionista. Dado que la investigación y el desarrollo habían costado muy poco en su vida, y con el respaldo del flujo constante de ingresos del medicamento contra el cáncer, la corporación GEU contaba con fondos suficientes para competir con estos gigantes farmacéuticos extranjeros. A 1,2 millones de yuanes por inyección, era simplemente inasequible para el público general. Incluso una persona medianamente rica se arruinaría intentando tratar el cáncer. En consecuencia, innumerables familias habían sufrido durante mucho tiempo de forma indescriptible bajo la tiranía de la compañía. Ahora, ante la oportunidad, se unieron naturalmente al movimiento para provocar su caída. Gracias a las precisas adquisiciones de la corporación GEU y al Frente Unido de las Masas, estas empresas extranjeras corrieron la misma suerte que la corporación GEU en mi vida anterior. Se declararon en quiebra. Aunque fue una batalla mutuamente destructiva, el resultado fue, sin duda, profundamente satisfactorio.
Me había vengado con éxito de las empresas que participaron en el derrocamiento de la corporación GEU en mi vida pasada. Bajo mi liderazgo, el grupo GEU se convirtió en la entidad más codiciada de la industria farmacéutica. Gracias a que mi nuevo medicamento contra el cáncer se vendió a un precio extremadamente bajo, innumerables pacientes con cáncer y sus familias, tanto en el país como en el extranjero, lloraron de gratitud. Así, alcancé fama y fortuna. Innumerables revistas me presentaron en sus portadas, e incontables empresarios me admiraban. En esta vida, realmente había llevado a la corporación GEU a la cima. Tras finalizar las sanciones contra las empresas extranjeras, regresé al hospital psiquiátrico para visitar a Yu Lin y a los otros dos. En el hospital psiquiátrico, no tenían noticias. Desconocían lo que había ocurrido en el exterior. Pero como les dije que nos veríamos de nuevo cuando los liberara, Yu Lin y los demás se emocionaron mucho al verme. ¿Tú, estás aquí para dejarme ir? Asentí y les entregué el nuevo medicamento específico contra el cáncer a los tres. Al ver la medicina en sus manos, sintieron una sensación de irrealidad. ¿De verdad les había dado la medicina? ¿Tan fácil? Sin embargo, no sospecharon nada, pues ya habían oído a las enfermeras sobre el éxito de la corporación GEU en el desarrollo del fármaco. Bajando la guardia, se la tragaron de inmediato. ¿Cuándo nos dejarán ir? Lo pensé un momento y respondí, ¿en 3 días? Yulin estaba desconcertada, pero no preguntó más. Después de esperar más de medio año, 3 días no sirvieron de nada. Pero en 3 días, ¿de verdad nos dejarás ir? Nunca miento. Y esta vez, de verdad que no mentía. En 3 días, podrían irse. Sin embargo, si se marchaban de pie o acostados era otra cuestión. Porque la medicina que habían tomado no había sido desarrollada por el grupo GEU, sino la que había preparado Wang Rensin. Una mueca apenas perceptible se dibujó en la comisura de mis labios. 3 días después, tal como lo había predicho, Yuin y los demás fallecieron uno tras otro. Sin embargo, sus muertes no causaron ninguna conmoción. Después de todo, ¿no es normal que los pacientes mueran en un hospital? Sobre todo los pacientes con cáncer. En los últimos 2 años, el número de pacientes con cáncer que han fallecido ha sido considerable. Yuin y su grupo estaban muertos. Innumerables pacientes de cáncer que habían insultado a la corporación GEU habían muerto. Wang Rensin había fallecido. Zhen incumplía cadena perpetua. Y las empresas que habían intimidado a la corporación GEU en mi vida pasada habían quebrado. En esta vida, había alcanzado fama y fortuna. Me convertí en un modelo a seguir para toda la nación. Tras lograr todo esto, me retiré a un segundo plano y compré una villa junto a un lago de centeno. Sabía que un sanador a menudo no puede curarse a sí mismo, y podía sentir que mi propia psique había experimentado un cambio. Las dolencias físicas son fáciles de tratar, pero el corazón humano es difícil de comprender, y las enfermedades de la mente son difíciles de curar. Así que abandoné la medicina por la literatura, me convertí en escritor y viví una vida feliz y aislada. Fin.